Buenos días con todos ustedes. El día de hoy tenemos en el curso de álgebra el tema de grado de un monomio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice? El grado absoluto de un monomio es igual a la suma de los exponentes de las variables que lo componen. Entonces, por ejemplo, tenemos esto, tenemos 5x al cuadrado por y, ¿no es cierto? ¿Tiene qué? Tiene grado 3. ¿Por qué? Pues, ¿qué vamos a hacer? Sumar los exponentes de las variables. La primera variable que encontramos es x, ¿no es cierto? Su exponente que es 2. Entonces sumamos 2 con y. Y tiene exponente, se sobreentiende, ¿no es cierto? Que y tiene 1. Cuando y no tiene ningún exponente, se sobreentiende que es 1. ¿Ya, chicos? Ya, eso se sobreentiende, ya no es necesario poner 1, pero se sobreentiende. Entonces, ¿qué sumamos? 2 más 1, ¿cuánto sería? 3. Luego, tenemos aquí otro ejemplo, ¿no? Dice, x tiene grado 1, pues equivale a 1, x elevado a la 1, ¿no es cierto? Tenemos aquí otro ejemplo que sería 3y al cuadrado por z, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Sumamos exponente de y, 2, más exponente de z, se sobreentiende que acá hay un 1, ¿no es cierto? Más 1, ¿cuánto sería? 3. Listo, esa sería la respuesta. Pasamos al siguiente tema. Dice monomios semejantes. Tenemos aquí monomios semejantes. Dice, se llaman semejantes a los monomios que tienen la misma parte literal. Parte literal. Ejemplo, son semejantes. 5x cuadrado y, ax cuadrado y, menos 7x cuadrado y, x cuadrado y. Todos que son semejantes los cuatro. ¿Por qué? Porque tenemos la misma parte literal, ¿no es cierto? ¿Cuál es la parte literal? X cuadrado y, x cuadrado y, x al cuadrado por y, x al cuadrado por y. Entonces son semejantes, ¿no es cierto? Dice acá, pues la parte literal de todos ellos, ¿cuál es? X al cuadrado y. Esos son semejantes, ¿no es cierto? Entonces, según este tema de semejanza, ¿qué podemos llegar a la conclusión? Que podemos hacer sumas y restas, ¿no es cierto? Podemos hacer suma y resta de monomios. Porque como son semejantes, podemos hacer su suma y su resta. Dice, suma y resta de un monomio. Solo se pueden sumar o restar los monomios semejantes, te dice, ¿no es cierto? Semejantes. Dice, el resultado se obtiene sumando o restando sus coeficientes. Entonces, tenemos aquí un ejemplo. 5x cuadrado y cubo, ¿no es cierto? Más 8x cuadrado y cubo. Menos 3x cuadrado y cubo. En todos, cuál es la parte literal semejante? X cuadrado y cubo. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos, ¿qué? Resolver esto, ¿no es cierto? Ya tenemos 5 más 8 menos 3. Sería 5 más 8 menos 3. ¿Cuánto sería esto? 10, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué falta? Ya hemos sumado y restado. ¿Ahora qué ponemos? Colocamos ahora la parte literal, la que es semejante, ¿no es cierto? ¿Qué nos ha quedado al final? X al cuadrado y cubo. Listo. ¿Qué te dice? Si los monomios no son semejantes, el resultado de la suma o resta es un polinomio. ¿Cómo es un polinomio?
la suma de varios monomios, ¿no es cierto? Tenemos ahora productos de monomios. Dice, dos monomios se pueden multiplicar efectuando el producto de los coeficientes y de las partes literales respectivamente. Entonces, dos monomios se pueden multiplicar, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, aquí, en el primer ejemplo, 6x al cubo por menos 4x al cubo. ¿Qué hacemos primero? Multiplicamos coeficiente, ¿no es cierto? ¿Cuál es el coeficiente? 6. Y acá, menos 4. 6 por menos 4, más por menos, menos. 6 por 4, 24. ¿Qué nos queda? Ahora las variables, ¿no es cierto? X al cubo por x al cubo, colocamos x y sumamos los exponentes, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería? 6. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no es cierto? Tenemos un x a la por x a la b. ¿Cuál va a ser el resultado? X a la a más b. A ver, chicos, por favor, esta fórmula copien, ¿ya? Resáltenlo. ¿Ya? Listo. ¿Qué más tenemos? Ahora, acá abajo tenemos un 4x cuadrado por 8x al cubo por y. Entonces, primero los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? 4 y 8. 4 por 8, 32. Ahora, ¿qué multiplicamos? Las variables. Tenemos aquí x al cuadrado y x al cubo. Multiplicados, ¿no es cierto? Acá entonces tenemos esta fórmula. 2 más 3, 5. ¿Qué nos quedaría? X a la quinta. Y por último, tenemos el y, solito, ¿no es cierto? Y nada más. Listo. Ahora acá, tenemos multiplicación también, ¿no es cierto? Tenemos primero los coeficientes. 5 por menos 3 por 4, ¿cuánto es? Menos 60. Luego tenemos a al cuadrado por b, no, al cuadrado por a, ¿no es cierto? 2 más 1, 3. A al cubo sería la respuesta acá. Ahora b al cubo por b al cuadrado. 3 más 1 más 2, 6. Sería la respuesta menos 60 por a al cubo por b a la sexta. Lo mismo tenemos aquí. Primero los coeficientes, resolvemos, ¿no es cierto? 3 arriba con el 3 de abajo se van. 4 abajo con el 2 y el 30, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Me quedaría acá abajo 2. 2 con 30, ¿qué me queda arriba? 15, ¿no es cierto? Y abajo 48. También puedes ir simplificando, ¿no es cierto? Tercia, 5, tercia, 16. Y ahora la multiplicación de las variables. Aquí tenemos x cuadrado, aquí tenemos x y aquí x a la quinta, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería eso? X a la octava. ¿Por qué? Porque 5 más 1 más 2. Luego tenemos y al cubo. Por y sería y a la cuarta. Listo, chicos. Hasta ahí tenemos lo que vendría a ser teoría, ¿ya?